¿ya? En esta clase de hoy, en nuestra clase número 10, vamos a reforzar la síntesis, ¿ya? La clase, o sea, la semana pasada, nosotros vimos y empezamos con la segunda dimensión que tiene esta prueba de comprensión lectora, que es la de interpretar y analizar, y empezamos con las dos primeras habilidades, que es relacionar y sintetizar. Bueno, esta semana va a ser la semana de la síntesis. ¿Por qué vamos a dedicar toda una semana a la síntesis? Porque yo considero, y ustedes también deberían considerar, que la síntesis es una habilidad macro, es una habilidad muy importante porque no solamente funciona por sí sola para poder evaluar, sino que también complementa y ayuda a las otras habilidades. La síntesis nos puede ayudar a reconocer, nos puede ayudar a analizar, nos puede ayudar a relacionar y así sucesivamente en muchos tipos de habilidades, ¿ya? Entonces, por eso hemos decidido, bueno, la verdad decidí yo, dedicar esta semana a la síntesis. Le vamos a hacer una apogía a la apogía, no me acuerdo cómo, pero le vamos a hacer un, una buena, ¿cómo se puede decir? Una buena semana de ejercicios, de reforzamiento, de comprensión, etcétera, ¿ya? Porque, como les dije, es una habilidad importante. Ya, vamos con los objetivos de esta clase. Para esta clase tenemos, al igual que casi todas las clases, tenemos tres objetivos. En primer lugar, tenemos reforzar la habilidad de síntesis dentro de la comprensión lectora. ¿Por qué reforzar? Porque la semana pasada nosotros ya vimos lo que es síntesis, vimos que se divide entre local y global, vimos también qué necesitamos para poder resolver una pregunta de síntesis y también vimos tipos de preguntas que pueden ser de este estilo. Así que la síntesis no es algo nuevo para nosotros. Vamos a reforzar lo que ya sabemos y vamos a trabajar en aquello que ya habíamos aprendido. Nuestro segundo objetivo es aplicar el modelo de síntesis global y local. En esta clase vamos a trabajar con un buen amigo mío, no mentira, ojalá lo conociera, pero un lingüista llamado Van Dijk, ¿ya? Que él propuso, dentro de las tantas cosas que escribió en su vida, propuso un modelo de 4 reglas para poder generar una buena síntesis. Yo personalmente creo que ese modelo que él creó es muy bueno para aquellas personas que nos cuesta poder desarrollar una síntesis o un buen resumen dentro de un texto, ¿ya? Así que dije, ¿por qué no? Veámoslo, trabajémoslo, ¿ya? Entonces, en esta clase vamos a ver el modelo de Van Dijk, vamos a analizar las 4 macro reglas, vamos a explicar cada una, vamos a ver muchos ejercicios de diferentes tipos para aplicarla, porque es la mejor forma de poder entenderla. Y vamos a ver si le sirve o no, porque lo que yo hago en estas clases es darle herramientas y usted ve si las herramientas le sirven, le funcionan o no le funcionan, ¿ya? Y espero que sí le funcionen, o que por lo menos aporte algo dentro de su proceso de comprensión lectora, ¿ya? Entonces eso va a ser nuestro segundo objetivo. Y por último, nuestro tercer objetivo va a ser ejercitar. ¿Qué vamos a ejercitar? Vamos a ejercitar la identificación de la idea principal y también del tema. Ya yo les mandé una guía, la guía de apoyo número 7, si no me equivoco, en el número, si no me equivoco, donde teníamos 4 textos con alternativas y final teníamos un texto donde tenían que identificar la idea principal de cada párrafo, ¿ya? No vamos a alcanzar a trabajar toda la guía porque el tiempo es nuestro mayor enemigo, pero la clase del día jueves vamos a dedicarnos única y exclusivamente a ejercicios, así que no hay problema que en esta clase no veamos tanto, ¿ya? Bueno, eso van a ser lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Vamos a reforzar, vamos a aplicar y vamos a ejercitar, sobre todo ejercitar. Recuerden que desde ya empezamos la clase. Cualquier duda, consulta, reclamo, opinión, etcétera, lo que se les venga a su mentecita, lo pueden hacer por el micrófono o lo pueden hacer a través del chat. Como ustedes deseen, como ustedes le acomoden, pero hablen. ¿Ya? No se queden calladitos y tampoco calladitas. Cualquier duda que tengan, aunque sea lo más ínfimo, aunque sea que digan, no, pero ¿para qué voy a preguntar eso?
pregúntelo igual. Este es el momento en el cual usted resuelva todas sus dudas en tanto la síntesis, el tema central y la idea principal. ¿Ok? Porque en esta clase tiene que quedar claro. Bueno, ahora si tiene alguna duda de aquí a todas las clases que veamos después, yo se las voy a resolver igual, pero lo ideal es que la hagan en esta clase. ¿Ya? Bueno, empezamos. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es tema central y qué es idea principal. ¿Por qué tengo que encontrarla y por qué es importante? O sea, en la clase pasada nosotros vimos, o sea, yo no especifiqué bien qué es tema central y qué es idea principal, porque obviamente es algo que hemos trabajado hace mucho tiempo dentro de nuestra enseñanza, o sea, ustedes, ¿ya? Pero dije, ¿por qué no repasarlo? ¿Por qué no ver bien qué es? Porque quizás pueden quedar dudas y son pequeños minutitos que los cuales le va a quedar un poquito claro lo que es el tema central y cómo lo podemos diferenciar de la idea principal. Ya, entonces, este es el momento. El tema central lo vamos a identificar o lo vamos a comprender como el referente de los enunciados, ¿ya? ¿Se acuerdan que nosotros vimos esa clase de referente y correferente, de cómo un mismo tema se va repitiendo de diferentes formas, por pronombres, por frase nominal, etcétera? Pero siempre el tema central va a ser el referente, lo más importante, el inicio de todo, ¿ya? Que se va a ir repitiendo de diferentes formas a través de todos los enunciados, es decir, las oraciones, ¿ya? Para reconocerlo, lo fundamental es hacerle la pregunta al texto. ¿De qué se habla en el texto? ¿De qué se dice? ¿Cuál es el tema que emborda todo ese texto? Entonces, esta pregunta va a ser fundamental. Por ejemplo, ¿de qué habla ese texto? Del agua. ¿De qué habla este? De los tipos de flores. De las consecuencias económicas de la crisis del 29. ¿De qué habla este? Sobre artículos de cocina. ¿Qué habla sobre esto? Entonces, cada texto siempre va a tener un tema central. La problemática que tiene esto es que dentro de un mismo texto pueden haber muchos temas, ¿ya? Podemos crear más subtemas. Cuando vimos la clase de progresión temática, vimos que dentro de un mismo texto se pueden hablar muchas cosas, pero todos ellos, todos esos subtemas, esas ideas secundarias van a nacer de algo importante. Por ejemplo, si vemos que el tema central es, no sé, eh, el té, ya yo que estoy tomando té. Y vemos que el tema central es el té. Pero en el segundo párrafo habla sobre la historia del té. En el tercero sobre los diferentes tipos de té. En el cuarto, o sea, se saca uno de los tés que se habló en el tercero y habla sobre el té verde. Y así vemos que el tema puede ir variando y puede ir haciéndose cada vez más pequeñito y cada vez más específico. Pero no hay que olvidar que el tema central es del cual se inició, que generalmente siempre está al inicio del texto o puede estar al final del texto, ¿ya? La mejor forma de poder identificar este tema, y aquí voy a cambiar vamos a subrayar esto, y después cambio a la pluma. La mejor forma en la cual nosotros vamos a identificar un texto es a través, o sea, de identificar el tema, es a través de los sujetos, ¿ya? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que una oración, lo voy a poner acá, una oración se compone de sujeto más verbo más predicado, ¿ya? Ahora, este sujeto, ¿qué va a ser? Siempre, generalmente va a ser un sustantivo, sustantivo. Y este sustantivo se va a dividir en dos. Tenemos los sustantivos propios y tenemos los sustantivos comunes. Generalmente, este sustantivo propio pueden ser ciudades, pueden ser nombres de personas, pueden ser pueblos, continentes, apellidos, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, el tema puede ser, no sé, Darwin, Gandhi, o Iquique, o no sé, Europa, Oceanía, etcétera, ¿ya? O no sé, el Océano Pacífico, pero siempre tiene que ser como una persona o un estado, algo que tenga como su identidad, ¿ya? Mientras que un sustantivo común puede ser muy variable.
cuando ustedes son pequeñitos, a ustedes les dicen que el sustantivo común es un objeto que tú puedes tocar, un objeto que puedes verlo, etc. Pero eso es cuando ustedes son chicos. En cambio, ahora el sustantivo común puede ser algo más abstracto. El tema puede ser, por ejemplo, la libertad, la paz, los problemas, el pensamiento, que yo eso yo no lo veo, lo siento, pero no lo puedo tocar, ¿ya? Pero aún así puede ser un tema, ¿ya? Siempre va a ser algo sobre lo cual se pueden decir muchas cosas. Ahora, este sujeto puede estar explícito o puede estar tácito. Explícito significa que está textual y tácito significa que está oculto o que está implícito, ¿ya? Pero siempre va a ser eso en base a las oraciones. La mejor forma de encontrar un tema es analizando cada una de las oraciones. Las oraciones en cuanto a qué, a la progresión de las ideas. Y esa es una clase que nosotros ya vimos, así que usted, si no se acuerda, lo puede volver a repasar, ¿ya? Que vimos que un tema puede ir repitiéndose una y constantemente o en el camino se va a ir cambiando, se va a ir poniendo máscaras para hablar el tema, pero de otra forma. Identificar el tema es súper importante porque nos va a facilitar demasiado poder crear una buena síntesis de ese párrafo o de ese texto, ¿ya? Yo creo que es fundamental. Si usted no identifica el tema, es muy complicado que identifique la idea principal. Uno no funciona sin el otro, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en la prueba de comprensión lectora, ustedes tienen un tipo de pregunta específica que no se va a cambiar nunca, que son las pruebas de selección múltiple. Entonces, por ejemplo, si en alguna pregunta ustedes les dicen, ¿cuál es el título perfecto para el texto? O ¿cuál es la idea fundamental del fragmento leído? Etcétera. En esa alternativa, sí o sí, tiene que estar el tema. Si el tema es, no sé, el agua tiene que estar en la respuesta correcta. Si en alguna respuesta, o sea, de las posibles respuestas que ustedes les dan, en dos alternativas no sale el agua, entonces obligatoriamente esas alternativas no van a ser porque no sale el tema. Ahora, no necesariamente puede ser el agua, puede ser el componente del H2O, el líquido del ser humano, etcétera. Puede estar dicho igual de otra forma, pero esencialmente tiene que estar el tema dentro de esa alternativa porque si no, no va a funcionar. ¿Ya? Siempre va a ser una parte fundamental de la idea principal. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Dudas con el tema? ¿Alguna consulta en torno a lo que es el tema central del texto? ¿Se entiende? Para poder ir avanzando, vamos a resolver las dudas en torno al tema central. ¿Alguien? ¿Se entendió bien? ¿No se entendió? Sí se entiende. ¿Sí? ¿Ya? ¿Bien? ¿Alguien más? Sí se entendió. Ya, muy, muy bien. Vamos ahora a la idea principal. La idea principal es como el complemento del tema central, ¿ya? Pero la idea principal va a ser mucho más grande. Va a ser una proposición. La proposición es exactamente lo mismo que una oración. Son sinónimos. Proposición es lo mismo que oración. No es lo mismo, ¿ya? Ahora, esta oración va a ser aquello que se va a plantear en torno al tema. Del tema se pueden decir muchas cosas en un texto. Por ejemplo, si tenemos generalmente los textos que ustedes se encuentran en la prueba de comprensión lectora son mínimo de unos 7 a 8 párrafos, ¿ya? Algunos párrafos más pequeños, otros párrafos más grandes. Entonces, en ese texto completo se va a decir mucho sobre el tema, que no sé, pues, voy a seguir con el mismo ejemplo. El agua hizo esto, y después hizo esto, y antes hacía esto, y ahora hace esto, y en algún futuro hará esto. Se dirá mucho sobre ese tema, ¿ya? Lo que usted tiene que hacer es ver de todas las cosas que eso se dicen, cuál es el inicio, cuál es el conjunto de todo eso enunciado, lo más importante. Pueden reunir todos en un mismo factor o pueden encontrar cuál es el inicio de todo lo que se dijo. Pueden ser ambas, ¿ya? Pero vamos a trabajarlo cada uno. Entonces, ¿qué es importante saber dentro de la idea principal? Que es una proposición que plantea el conjunto de enunciados en torno a qué? Al tema. ¿Ya? Ahora,
¿Cómo yo identifico la idea principal dentro de un párrafo o de un texto? A través de la pregunta, ¿qué se afirma sobre el tema? ¿Ya? ¿Qué se dice sobre el agua? Esto. ¿Qué se dice sobre, no sé, sobre el fútbol? Esto. ¿Qué se dice sobre la luz? Esto. ¿Ya? Se van a decir muchas cosas, pero tenemos que ser capaces de discriminar de todo aquello que se dice cuál es lo más importante. ¿Ya? La idea principal puede ser explícita o puede ser implícita. ¿Ya? Nosotros ya sabemos esto. La voy a anotar igual, por si acaso. ¿Dónde está? Mira. Explícita significa que está textual o implícita significa que está oculta. Generalmente cuando nosotros vemos la explícita es muy fácil, porque puede estar al inicio del texto dicha perfectamente o al final también dicha perfectamente. Cuando está implícita es un poquito más complejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos puede costar un poco si no sabemos relacionar la información. Bueno, vamos viendo. Vamos a trabajar primero con la explícita. En la explícita, el primer caso es que esté al inicio del párrafo, que generalmente la mayoría de los textos que están. Por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan de ese texto que leímos sobre las ciencias exactas? Que hablaban sobre, después hablaban de procedimientos, después hablaban sobre esquemas, pero la idea principal estaba al inicio del texto, ¿ya? Desde lo que era una ciencia exacta, después se empezó a hablar de muchas cosas, pero tenía ¿cómo se llama? La idea principal textual al inicio. Y después todo lo que se hablaba eran ideas secundarias o complementarias, ¿ya? Cuando está al inicio, significa que todo lo que viene después es complementario, está subordinado a la idea principal que está al inicio. En cambio, cuando está la idea principal al final del texto, nosotros lo vamos a entender como una conclusión de las ideas secundarias. Por ejemplo, ¿se acuerdan de ese texto enorme que leímos sobre la imaginación? Que hablaban de que Darwin hizo esto, después Newton hizo esto, y al final se dieron muchos ejemplos y en los dos últimos párrafos se hablaba cómo tenía que ser un creador de ideas, qué características tenía que tener, etc. Entonces, ahí al final del párrafo vemos que estaba lo esencial como conclusión de todo lo que se dijo anteriormente. Y esa conclusión funciona como idea principal. ¿Ok? Es muy raro ver la idea principal al medio del texto, en el desarrollo. Es muy extraño. La verdad, yo nunca he visto un texto en la prueba de comprensión lectora que tenga la idea al medio. Entonces, por eso no se por tema histórico, no les voy a decir cómo obviamente identificarla a la mitad, porque como, ¿para qué vamos a ver eso si generalmente nunca sale? La mayoría de los textos siempre ve, porque, o sea, ¿por qué no lo haría? Porque la idea central al medio del texto es un texto que no es muy coherente, no es muy cohesivo y por esa razón el DEMRE no pone ese tipo de texto. O la idea principal siempre va a estar al inicio o siempre va a estar al final, cuando es explícita. Ahora, cuando es implícita, ahí cambia un poquito la cosa. Porque ahí la idea principal no está textual, sino que nosotros tenemos que construirla. ¿Construirla en base a qué? A relación y deducción. Por ejemplo, hoy me dice, mi internet está inestable. ¿Se escucha? ¿Se ve? Se me acaba de salir un, un mensaje de que mi internet está inestable. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? No, es mi internet el que dice que está inestable, pero ¿se escucha bien ahora? Rayos. A ver, voy a cambiar. Ahí. Y- ¿Se escucha? ¿Aló? No sé por qué, se me fue.
Ay. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Ay, creí que... No, no, terrible. Mi peor pesadilla en clase se hizo realidad. Maldito BTR. Ya, miren, ¿saben qué? Voy a cambiar al internet de... Voy a cambiar internet en mi celular. A ver, ¿dónde está? Pucha, ahora no me sale el internet en mi celular. Aquí debería salir. Profe, Díganme, ¿se escucha? sí, Ya miren, cuando se... em, ah, Dígame. el, es que no alcancé a ver el título del PowerPoint, pero ¿cómo es? Ah, reforzar la síntesis. Ah, ya, gracias. Ya a ver, hoy. Intento cambiarme al internet de mi celular, pero no me lo reconoce mi computadora. Ahí está. Ya, a ver, ¿se escucha bien? ¿Aló? Sí, Ya. Ya me cambié de internet. Voy a consumir todos mis datos que tengo en mi celular, pero no importa. Vale la pena. Ya, bueno, continuamos después de este pequeño desperfecto. Gracias a auspicio de BTR. Bueno, continuamos. El tema de la idea principal, en la parte implícita, como yo les decía, hay que construirla. Tenemos que, porque obviamente no va a estar textual, no tenemos que subrayarla, identificarla y bajarla a las alternativas, no, sino que nosotros tenemos que crearla. ¿A través de qué? De la relación que puede tener las ideas. ¿Ya? Tenemos que buscar algo que englobe la propuesta del texto. Por ejemplo, ¿se acuerdan del texto que leímos de la chinchilla? Que en el tema central era, ¿cómo se puede decir? Las características de la chinchilla chilena. Pero en ninguna parte del texto salía la palabra característica. Nosotros generamos la construcción de la idea principal en base a qué. Cómo era la cola, cómo era el pelaje, dónde vivían y cómo vivían, nos dimos cuenta de que todos que tenían en común, que eran características. ¿Ya? Entonces ahí nosotros construimos esa idea principal en torno a englobar todo lo que se había dicho en el texto. Eso significa que una idea principal esté implícita, que ustedes van a generar una nueva palabra o un nuevo enunciado en base a la relación que tiene la información. Eso es simplemente, tampoco es algo obviamente tan fuera de lo normal, porque solo tenemos que relacionar la información, pero hay veces que nos cuesta un poco. Nos cuesta poder, si a usted, por ejemplo, le cuesta relacionar ciertas cosas, poder generar esa idea implícita le va a complicar un poco, porque aquí necesitamos dos habilidades, relacionar y sintetizar. Entonces cuesta un poquito, pero con el tiempo, con el ejercicio, va haciéndose mucho más fácil y mucho más sencillo. Ya entonces, ¿qué es idea principal? Una proposición que junta todo lo que se dijo del texto, pero en base a lo fundamental. Se divide en explícita e implícita, es decir, que puede estar textual o puede estar oculta. En la explícita puede estar al inicio del párrafo o puede estar al final del párrafo. Y en la implícita tenemos que construirla en base a la relación que engloba la propuesta del texto. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguien que no, tenga alguna? ¿No? Ya, seguimos. Ay, qué rico. Ya. Aquí tenemos la estrategia de síntesis propuesta por Van Dijk. ¿Ya? Tenemos cuatro reglas. Bueno, él las denomina cuatro macro reglas, porque obviamente son
4 pasos que hay que seguir para poder crear una síntesis. Ahora, yo no les digo que esta sea la única forma de poder sintetizar, porque hay muchas formas, pero personalmente, esta es una de las que más me gustan, porque una es ordenada, dos, uno también puede ir jugando con el tema de las reglas que tiene que ir siguiendo, y sobre todo porque cuando uno va mejorando el tema de generar una síntesis en un texto, puede ir omitiendo ciertos pasos y ahí va a ir construyendo sus propias macro reglas, ¿ya? Pero desde un inicio, para una persona que le cuesta sintetizar, seguir las 4 reglas está perfecto. Y ya con el pasar del tiempo se va a dar cuenta, no sé, que estas dos las hacen un solo paso y que estas dos las hacen otro paso, y en vez de ser 4 pasos, hace solo 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo, vamos a explicar cada uno de los pasos. Quizá en un principio puede ser un poquito desordenado para usted o algo nuevo, pero lo importante es que vamos a ver cada uno de ellos en ejemplos, después diferentes textos que yo le voy a poner, ¿ya? Así que si en un inicio está complejo, no se preocupe, pero igual, si hay algo que no me di a entender bien, me dice y lo volvemos a explicar, ¿ya? Bueno, entonces, para eso necesito el lápiz. Tenemos, ahí sí. En primera instancia, nuestro primer paso es suprimir. Suprimir lo vamos a entender como eliminar. Eliminar es decir que yo saco todo lo que no me sirva. Dice, vamos a omitir datos que no aportan información relevante de la idea general. Usted sabe que en un texto hay demasiada información. Tenemos ejemplos, tenemos información entre paréntesis o entre comillas, o tenemos citas, tenemos detalles menores, o tenemos información que se repite una y otra vez, o muchos ejemplos de diferentes temas, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que primero hacer acá? En la parte de suprimir, vamos a, lo voy a poner de nuevo la misma palabra, eliminar la información que no es relevante. Hubiera puesto irrelevante. Bueno, la información irrelevante. Da lo mismo. Toda esa información que no nos sirve, por ejemplo, aunque usted me diga, borre el artículo, borre la preposición, borre cierto conector que no ayuda mucho. ¿Por qué? Porque lo que propone Van Dijk con esta primera parte es que ese pequeño, no sé, esa I, ese que, ese la como artículo, ya es cierta información que usted no la va a tomar en cuenta. Lo que dice Van Dijk es que en lo suprimir hay que borrar todos los distractores, hay que borrar todo lo que nos puede generar confusión, y hay que simplemente quedarnos con lo esencial, con lo importante. Entonces ahí vamos a ir borrando todos los datos menores o lo que es lo menos importante, ¿ya? Ya cuando nosotros borramos todo lo que no influye fundamentalmente del texto, vamos al segundo paso, al seleccionar. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a elegir. Hoy me fui. Vamos a elegir. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que dentro de todo lo que nosotros no borramos, tenemos muchos temas y subtemas dentro de un párrafo. ¿Y qué tenemos que nosotros seleccionar? Es decir, quedarnos con el tema central, más lo que se dice de él, lo que se dice de esto. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en un párrafo vemos que se habla, no sé, pues, ¿qué tengo acá? Sobre los computadores, ¿ya? Se habla sobre los computadores. Y en ese mismo párrafo, no sé, pues se habla los computadores nacieron en tal cosa y tienen tal cosa. Y después, punto seguido, empiezan a hablar del teclado. Punto seguido, empiezan a hablar sobre, no sé, pues las máximas ventas de los teclados. Y así vamos viendo que la información va avanzando. Entonces, ¿qué será más importante? ¿Hablar de los computadores, el teclado o las ventas del teclado? Y ahí nos damos cuenta que tenemos que seleccionar cuál de esos temas es el más importante. Entonces, nos quedamos con los computadores porque es lo macro. Entonces, borramos todos los subtemas y nos quedamos simplemente con lo más importante y con lo más específico. ¿Ya?
Eso es lo que tenemos que hacer en el seleccionar. Luego nos vamos a la tercera parte, que es simplificar. Ya cuando nosotros tenemos nuestro tema seleccionado, bueno, en este simplificar lo vamos a entender como reducir. Ya, vamos a reemplazar los datos por categorías agrupadas o elementos comunes. Ese tema central seleccionado nosotros tenemos que reducir a la parte más importante o agrupar todo lo que se dice del tema en algo pequeñito, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que ver, tenemos dos posibilidades, seleccionar nuevamente lo fundamental en base a lo que se dice del tema, o podemos agrupar o englobar, como se pueda decir, englobar lo dicho sobre el tema. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer, es simplificar. Y en cuanto a construir, nosotros ahí tenemos que ya integrar uno o dos enunciados de la idea. Ahora, nuestra suerte, entre comillas, es que nosotros no tenemos que construir tanto la idea principal, sino que tenemos que ver, cuando ya sabemos qué es lo principal, relacionarlo con las alternativas. Así que en vez de hacer esto que nos dice Van Dijk, entonces tenemos que ver esta idea simplificada, que es nuestro resultado del paso 3, tenemos que relacionar y comparar con las alternativas. Las alternativas de la pregunta, si es pregunta de título o pregunta de idea principal, da lo mismo. ¿Ya? Esas son las 4 reglas que propone esta estrategia de síntesis, ¿ya? Primero hay que obviamente suprimir lo que no nos sirve, luego de todo lo que nos quedó después de la eliminación, seleccionar con qué vamos a trabajar, que es lo más fundamental. Después de ya elegimos con lo que vamos a trabajar, lo achicamos y después lo relacionamos con las alternativas. ¿Se entiende? Está un poquito igual complejo, pero ahora lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Yo aquí le tengo un ejemplo de la aplicación ya hecha, ¿ya? Aquí tenemos el texto original, aquí tenemos lo que hay que hacer y esa es la idea principal, que es nuestro resultado, ¿ya? Pero vamos a hacerla nosotros. Vamos a leer el texto. Muchos son los caminos que se podrían escoger para aproximarse a la poesía de Gabriela Mistral. El erotismo, la muerte, el destierro y la maternidad cruzan gran parte de su obra. Pero a lo anterior se añade una arista que se torna ineludible: el temblor religioso de sus versos, la sacralización mestiza, un culto al ortodoxo y lo pagano, un tejido americano y europeo que le dará un matiz excéntrico y propio a su llamada sensibilidad religiosa. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el tema. ¿Cuál creen que será el tema? ¿Los caminos? ¿El erotismo? ¿El temblor religioso? ¿La sensibilidad religiosa? ¿Gabriela Mistral? ¿Cuál será el tema? ¿De qué se habla? Porque aquí, en esta parte, se habla sobre muchas cosas. ¿Cuál será el tema central acá? ¿De qué se habla en el texto? Mande lo que usted crea. ¿Cuál será nuestro tema central acá? ¿De qué se habla? Muy bien, Mariana. Muy bien. Felicitaciones. Ese es nuestro tema central. La poesía de Gabriela Mistral, que incluso aquí abajo la vemos como se dice su obra, que es exactamente lo mismo de decir la poesía de Gabriela Mistral. Ahí vemos que hay una repetición del tema, ¿ya?
Entonces, como ya sabemos que el tema es la poesía de Gabriela Mistral, obviamente la idea principal va a ir en torno a lo que se dice de esto, ¿ya? Pero vamos a aplicar ahora las 4 macro reglas de Van Dijk. Lo primero que tenemos que hacer es suprimir. Vamos a quedarnos, voy a subrayar lo importante y todo lo que no se subraya va a ser lo que no importa. En este caso, vamos a subrayar muchos caminos, aproximarse, porque esos son los que se aproximan, los caminos, a la poesía de Gabriela Mistral. Y ahí dejamos de lado el para, son los que se podrían escoger, que obviamente sí, se entienden como complementos, pero simplemente lo vamos a dejar de lado para que no nos distraigan. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles pueden ser los muchos caminos? El erotismo, la muerte, el destierro y la maternidad. ¿Ya? Y aquí tenemos un conector importante, pero se añade una arista que es el temblor religioso. ¿Y qué trabaja el temblor religioso? La sacralización mestiza, un culto al ortodoxo y lo pagano, un tejido americano y europeo que le dará un matiz excéntrico y propio a su llamada sensibilidad religiosa. ¿Ya? Eso es lo importante. Acabamos de hacer de suprimir lo que no nos sirve, ¿ya? Que es lo que no está subrayado. Ahora lo que tenemos que hacer es es seleccionar. ¿Qué será más importante? Vamos a cambiar de lápiz. ¿Qué será más importante? Los muchos caminos, es decir, erotismo, muerte, destierro y maternidad, o la nueva arista, la arista, que es el temblor religioso. ¿Qué será más importante? ¿Estos caminos o la nueva arista? ¿De qué habla este texto? ¿Cuál será lo importante que tenemos que seleccionar? ¿Cuál elegirían ustedes? ¿Los caminos, es decir, el erotismo, la muerte, o la nueva arista, que es el temblor religioso? ¿Cuál elegirían ustedes? La nueva arista. Perfecto. Entonces, ¿aquí qué hacemos nosotros? Empezamos a borrar. Borramos muchos caminos, aproximarse, muerte, pero y eso. Entonces, con lo único que nos quedamos acá es la poesía de Gabriela Mistral, porque obviamente ese es nuestro tema, ¿ya? Entonces hablamos sobre que obviamente lo que se dice de la poesía de Gabriela Mistral es el temblor religioso. Pero tenemos que ahora, bueno, ya suprimimos, ya seleccionamos, ahora vamos a simplificar. ¿Qué se dice sobre esta nueva arista? Ya vamos a borrar todo lo de acá y vamos a ir seleccionando lo más importante. ¿Qué se dice sobre esta nueva arista? Uno, que esta nueva arista es el temblor religioso, así que ese va a ser. ¿Qué se dice sobre que es una sacralización mestiza que dará un matiz excéntrico y propio y que obviamente, bueno, eso de ortodoxo y pagano es lo mismo que decir mestizo y americano y europeo es lo mismo que decir mestizo, así que por eso no lo subrayamos, ¿ya? Y que le dará un matiz excéntrico y propio. Eso es. Entonces, en base a eso, nosotros construimos nuestra idea principal, que sería en la poesía de Gabriela Mistral, que es lo que sale acá, resulta ineludible, que eso lo tomó de aquí, pero perfectamente podríamos haber dicho resalta o se añade la arista de la temática religiosa, que es lo mismo que decir temblor religioso, de carácter propio y mestizo, ¿ya? Que ahí se juntan esas dos partes. También pudo haber sido de carácter mestizo y propio para hacerlo más ordenado, pero da lo mismo. ¿Se entiende cómo son las 4 reglas de Van Dijk? ¿Cómo se pueden aplicar Sí, dentro? ¿Lo ven interesante o creen que es como un poquito complejo? no está bueno. Igual La vamos. verdad, yo hacía algo así antes. ¿Sí? Ah, ya, genial. Entonces no es como así. Ahora, tampoco es que usted diga qué tengo que hacer primero y qué tengo que hacer con las reglas. No. Ahora con los ejercicios que vamos a hacer ahora, se va a dar cuenta, Cristóbal, que no es tanto ver, ya, primero tengo que seleccionar, luego tengo que hacer esto, no. Sino que simplemente va a ser algo como más mecánico en usted, que tiene que ver siempre con conservar lo fundamental. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo.
Vamos vamos a tener un texto completo de 3 párrafos y vamos a analizar cada uno de los párrafos, vamos a sacar la idea principal de cada párrafo y después, en base a esas 3 ideas, vamos a crear una idea de todo el texto. ¿Ya? ¿Está? ¿Está Catalina o la anterior? La anterior. ¿Ahí? Ya, usted me avisa y yo sigo. Gracias, profe. Ya. Ya, continuamos entonces. Vamos a leer un texto que se llama De animales a dioses, ¿ya? Escrito por Yuval Noah Harari. Es un fragmento, porque es un texto largo, pero nosotros vamos a leer simplemente 3 párrafitos, ¿ya? Vamos a leerlo. Ay, ay, ay. Tenemos este párrafo que tenemos acá, ¿ya? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Vivimos en una era técnica y como todos los otros campos de nuestra cultura, la ciencia está modelada por intereses económicos, políticos y religiosos. Sin embargo, aunque la ciencia no es una empresa que tenga lugar en un plano moral o espiritual superior, por encima del resto de la actividad humana, son muchos los que están convencidos de que la ciencia y la tecnología tienen las respuestas a todos nuestros problemas. Solo hemos de dejar a los científicos y técnicos que sigan con su trabajo y crearán el cielo aquí en la Tierra. ¿Ya? En primer lugar, vamos a identificar el tema. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el tema acá? Aquí nos hablan sobre muchas cosas. Ya, usoso es usos. ¿Sí, cierto? Sí, ya. Bueno, Yo creo que la importancia de la ciencia ya, ahora, bien, en lo que dice y la Cristóbal, tecnología. y lo que dice Cristóbal que es la ciencia y sus usos, y Mariana dice la importancia de la ciencia. ¿Qué tienen en común ellos? Que es la ciencia. La ciencia es el tema, solo es la ciencia. ¿Ya? Entonces, la ciencia que sale acá, ¿y de dónde salía? Ah, y la ciencia que sale acá. ¿Ya? Ese es nuestro tema. Todo lo que va a salir después va a ir en torno a este tema central. ¿Ya? Porque de la ciencia se pueden decir muchas cosas. En este, por ejemplo, acá se dice la ciencia algo, aquí se dice la ciencia sobre otra cosa y aquí se dice también otra cosa. ¿Ya? Pero vamos a ir viendo cómo va avanzando. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir destacando lo importante. Primero que vivimos en una era técnica y como todos los otros campos de nuestra cultura, la ciencia está modelada por intereses económicos. Bueno, vamos a ponerlo solo por intereses. Ya, hasta ahí. Económicos no. Vamos a borrar eso. Está modelada por intereses. Y ya sabemos cuáles son esos intereses. Sin embargo, aunque la ciencia no es una empresa que tenga lugar en el plano moral o espiritual superior, por encima del resto de la actividad humana. Simplemente es un fundamento de lo que se dijo anteriormente. Así que no. Ahora sí, son muchos los que están convencidos de que la ciencia y la tecnología tienen las respuestas a todos nuestros problemas, ¿ya? Entonces, dejar a los científicos y técnicos que sigan con su trabajo, ¿ya? Lo demás no es importante. Entonces, ¿y qué tenemos ahora que hacer? Seleccionar. ¿Qué será más importante? ¿De qué hablará esencialmente este texto? ¿De los intereses de la ciencia o cómo la ciencia resuelve los problemas? ¿Qué será lo esencial? ¿Los intereses o los problemas? ¿Dónde estará esta idea principal? ¿Al inicio del texto? O sea, ¿al inicio del párrafo o al final del párrafo? Bien, Cristóbal, al final. Eso quiere decir que aquí lo importante es cómo la ciencia resuelve los problemas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?
Vamos a borrar esto porque no nos sirve. Es simplemente información complementaria. Entonces, nos damos cuenta que aquí obviamente habla sobre los científicos y los técnicos, entonces eso también lo borramos. Ahí. Y nos quedamos exclusivamente con esto, que son muchos los que están convencidos de que la ciencia y la tecnología tienen la respuesta de todos nuestros problemas. Porque científicos y técnicos se deriva de lo que se dice acá arriba, y obviamente esto es lo fundamental para haber dicho lo que estaba acá arribita, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería una buena idea principal? Muchos esperan que los científicos, que es lo mismo que decir ciencia y tecnología o la ciencia, solucionen todos nuestros problemas, ¿ya? Que eso es como lo esencial. O en vez de decir científico, es hombres de ciencia, ¿ya? Porque eso es lo que se habla. ¿Se entendió? ¿Bien? Si se dieron cuenta, las 4 macro reglas no las hicimos como tan así como primero esto y no. Pero se dieron cuenta que fue como ya algo más fácil y que se fue adaptando a nuestra lectura. Entonces, obviamente, no tenemos que ser tan metódicos y tan estructurados de no. Pero a través de lo que vamos leyendo y vamos a ir subrayando, se va a ir dando solo. Pero tenemos que ser conscientes de lo que vamos haciendo. Eso es lo importante. Vamos al segundo párrafo. Vamos a leerlo primero. Pero hoy en día resulta muy difícil hacer ciencia. Un biólogo que quiera entender el sistema inmune humano necesita laboratorios, tubos de ensayo, productos químicos y microscopios electrónicos, por no mencionar ayudantes de laboratorio, electricistas, fontaneros y limpiadores. Un economista que pretende modelar mercados de crédito ha de comprar ordenadores, organizar enormes bancos de datos y desarrollar complicados programas de procesamiento de datos. Un arqueólogo que desea comprender el comportamiento de los antiguos cazadores-recolectores ha de viajar a tierras lejanas, contratar personal especializado para excavar ruinas antiguas y adquirir materiales para datar huesos fosilizados y objetos. Ya, en este caso, seguimos hablando de la ciencia, ¿ya? Pero nuestro tema central, y se los voy a decir al tiro, es el hacer la ciencia. Ya no es la ciencia como el objeto de estudio, o sea, como el estudio, sino que es más que nada el acto de hacer la ciencia, ¿ya? Entonces, vamos a ir destacando lo fundamental, ¿ya? ¿Qué se habla acá? Que resulta muy difícil el hacer la ciencia como acto. Nos hablan sobre que un biólogo necesita tanto, tanto y tanto, tanto, que un economista tiene que comprar tanto, tanto y tanto, tanto. El arqueólogo, ¿dónde está? Tiene que viajar a hacer esto porque cada uno tiene un deseo, él quiere y el economista pretende. Cada uno tiene obviamente una necesidad y tiene una forma en la cual le resuelve. Ahora, si nos damos cuenta acá, la idea principal está tácita, está implícita, no está, es decir, está oculta. Lo que nosotros tenemos que hacer es relacionar esto, que es la tesis, y decir, ¿por qué razón resulta hacer difícil ciencia? ¿Qué tendrá en común el biólogo, el economista y el arqueólogo? ¿Qué tienen en común ellos tres? ¿Qué problema tienen en común ellos? Porque cada uno quiere y necesita algo, pero para hacerlo tiene que tener cierta cosa. Ya, sí, obviamente necesitan artilugios para hacer la ciencia. Entonces, pero lo esencial, ¿qué necesito yo para tener esos artilugios o esos objetos de ciencia? ¿Qué se necesita? Un propósito. Ya un propósito, obviamente quieren cumplir un propósito, y eso es lo que dice Cristóbal, el dinero, la plata, el chin chin, como dice mi primo. Entonces, obviamente, el biólogo, el economista y el arqueólogo necesitan dinero. Por esa razón es muy difícil hacer la ciencia, porque los laboratorios cuestan dinero, los tubos de ensayo, los microscopios son demasiado caros, viajar es caro, ir a excavar ruinas, contratar esto, etcétera, todo es dinero. Entonces,
hoy resulta difícil hacer ciencia porque los científicos, y los científicos, ¿quiénes son? El biólogo, el economista y el arqueólogo, tienen necesidades económicas para realizar su trabajo, ¿ya? Porque no cualquiera puede contratar todo lo que se necesita. Por esa razón es que hay algunas personas que estudian y no pueden desarrollarse en la vida porque falta dinero. Ahora, todo lo que tenemos acá es la idea principal, pero está muy grande. ¿Qué tenemos que hacer? Simplificarla. ¿Y cómo la simplificamos? Es difícil hacer ciencia por razones económicas. Esa es la idea principal de todo este párrafo. Que la idea principal no está textual, pero sí la pudimos construir en base a que entendimos cada una de las partes que salen en el texto. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Estaba, no sé, complicado, fácil? ¿Qué piensan ustedes? Medio. Sí, es que lo que pasa es que cuando está implícito es más difícil. Porque cuando obviamente está textual, es fácil porque simplemente la identificamos y la bajamos a la alternativa. Pero en cambio aquí lo que tenemos que nosotros hacer es relacionar. ¿Qué tendrán en común el biólogo, el economista y el arqueólogo? Porque son ejemplos. En este caso, este párrafo es más que nada de argumento, porque tiene una tesis que defender que resulta muy difícil hacer ciencia. Y aquí después de eso, da razones por la cual, o da ejemplos por la cual hacer ciencia es difícil. Porque el biólogo le cuesta, porque el economista le cuesta, y porque el arqueólogo obviamente le cuesta. ¿Y qué tienen en común ellos tres? Que necesitan comprar cosas, necesitan contratar gente. Y en el contratar gente y en el comprar cosas, ¿qué hay en común? Las razones económicas. Es simplemente un tema de relacionar. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya saben que les cuesta relacionar, hay que trabajar esa, ¿cómo se puede decir? Esa habilidad, ¿ya? Y véalo en el diario cotidiano, pues no sé, pues, cuando vean que dos personas hablan, ¿qué tienen en común ellas? O qué tienen en común sus dichos. O no sé, vean un video en YouTube y no sé, pues de un debate y vean así, como, ¿qué tienen en común sus opiniones? O la televisión, pues, vean dos series y digan, ya, a ver, ¿qué tienen en común estas dos series? ¿O en qué se diferencian? O no sé, pues, si yo ya vi esto en una película, ¿dónde más lo he visto? Lo empiezo a relacionar con otras películas. Esa es la mejor forma de aprender a relacionar ciertas cosas en un texto. Ustedes lo implementan en su vida y después ya va a ser algo que ustedes constantemente lo hacen en el día a día. Entonces, como ya es parte de sí mismo, poder implementarlo en un texto es mucho más sencillo. ¿Ya? Porque para poder identificar la idea principal que está oculta, sí o sí hay que aprender, sí o sí hay que relacionar. ¿Ya? Vamos a seguir con el párrafo número 3. Durante los últimos 500 años, la ciencia moderna ha logrado maravillas gracias, en gran medida, a la buena disposición de gobiernos, empresarios, fundaciones y donantes privados que han colaborado con el desarrollo de investigaciones científicas. Su aporte ha hecho mucho más para explotar el universo, cartografiar el planeta y catalogar el reino animal que lo hicieron Galileo Galilei, Cristóbal Colón y Charles Darwin. Si estos genios no hubieran nacido, sus intuiciones probablemente les habría ocurrido a otros. Pero si no se dispusiera de la financiación adecuada, no habría excelencia intelectual que la hubiera compensado. ¿Ya? ¿Qué vemos acá? Que aquí se sigue hablando de la ciencia. Por ejemplo, en el primer párrafo vimos que la ciencia, cómo resuelve los problemas. En el segundo párrafo era la ciencia y las necesidades económicas. Y aquí tenemos otro texto, ¿ya? O sea, bien, otro párrafo, ¿ya? Pero que sigue hablando de la misma ciencia. Pero debe hablarla en otra matiz, en otra parada, que quizás se relacione con los anteriores, pero puede ser un poquito más distinta. Vamos a ver. Dice, durante los últimos 500 años, la ciencia moderna, ¿qué ha hecho la ciencia moderna? Ha logrado maravillas gracias en medida a la buena disposición de
gobiernos, empresarios, fundaciones y donantes privados que han colaborado con el desarrollo de investigaciones científicas. ¿Ya? Todo eso lo podemos englobar en simplemente, no sé, como aportadores privados, etcétera, ¿ya? Que obviamente ayudan a las investigaciones científicas. Pero gobiernos, empresarios, fundaciones y donantes privados lo podemos simplificar en algo más pequeñito. Luego, su aporte, ¿el aporte de quién? Vamos a cambiar de color. Gobiernos, empresarios y fundaciones y donantes privados, ese es su aporte, ¿ya? Ha hecho mucho más que explorar el mundo, cartografiar planetas y animales de lo que hizo. Entonces, ha hecho mucho más que explorar el universo. Eso se dice en base a esa idea, ¿ya? Y aquí vemos otro punto. Vamos a cambiar de color. Vamos a esto. Y dice, de lo que hicieron Galileo Galilei, Cristóbal Colón y Charles Darwin, ¿ya? Y aquí se dice, ¿estos genios de cuál? De Galileo Galilei, Cristóbal Colón y Charles Darwin. No hubieran nacido, sus intuiciones probablemente se habrían ocurrido a otros, pero si no se dispusiera de la financiación adecuada, no habría excelencia intelectual, ¿ya? Entonces, yo ahí, ¿por qué lo puse en colores? Porque ahí vemos que tenemos tres temas. Tenemos cómo la ciencia ha logrado maravillas gracias a las aportaciones, que el aporte que han hecho ha sido no solamente en el tema de las investigaciones, sino que también ayudan a explorar el universo. Y la tres es que se habla sobre los genios de Galileo Galilei, Cristóbal Colón y Charles Darwin. ¿Con cuál de los tres colores se quedan? ¿Con el amarillo, con el verde o con el celeste? ¿Cuál será el más importante? ¿Se acuerdan en la clase de progresión temática que yo les decía de que de un tema voy sacando una pequeña cosa y después ese tema también tiene su pequeña parte? Si se dan cuenta, la ciencia habla sobre gobiernos, empresarios y fundaciones. De esa idea que se dijo de la ciencia, desprendo una nueva idea, ¿ya? Y esa nueva idea saco algo que fue Galileo Galilei, Cristóbal y Charles Darwin, y hablo sobre ellos. Entonces, yo no podría haber hablado de Galileo Galilei, de Cristóbal Colón y de Charles Darwin si antes no hubiera hablado de la ciencia, porque esta es una idea que se desprende de lo que estaba más arriba. Entonces, explicado eso, ¿con qué color se quedan? Cristóbal, ¿se sigue quedando con el celeste o lo cambiaría? ¿Y los demás, con cuál color se quedarían? ¿Con el amarillo, con el verde o con el... Bien, Mariana, el amarillo. Ese es el... ¿Por qué? Porque aquí se dan cuenta que la ciencia ha logrado tal cosa y tal cosa. Y de lo que se dijo aquí fue desprendiendo más información. Incluso aquí se habla sobre excelencia intelectual y pudo haber sacado otra oración hablando solamente de la excelencia intelectual. Y así vamos viendo cómo va bajando la información. Desde un tema voy sacando pequeñitos temas y voy encadenando la información. Es decir, lo que está en celeste depende de lo verde y lo que está en verde depende del amarillo. Entonces ahora borramos lo que está subordinado o lo que es dependiente y nos quedamos única. Vamos a cambiar el color. Ay. Y nos vamos a quedar única y exclusivamente con lo importante, que es esto. Y lo que tenemos que hacer es reducirlo, simplificarlo a algo pequeñito. ¿Y cómo sería? La ciencia ha conseguido logros gracias a la financiación de gobiernos y privados, que es exactamente lo que sale ahí. Ahora, si usted hubiera dicho esto de otras palabras, pero conservando la base, no hay problema, ¿ya? Pero ¿qué hay que tener en cuenta acá? Conseguidos sus logros, es lo que sale ahí, ha logrado maravillas.
gracias a la financiación, que es buena disposición. Y gobiernos y privados, gobiernos, empresarios, fundaciones y donantes privados que han colaborado. ¿Ya? ¿Se entendió? Aquí la idea principal estaba al inicio. Pero, ¿cómo se llama? Simplemente tenemos que, obviamente no podemos poner todo lo que sale en el texto, simplemente tenemos que reducirlo un poquito. Así que no hay problema en ese sentido. Ya, vamos a continuar. Ahora, ya sabemos que en el primer párrafo se habla sobre lo que nosotros esperamos que la ciencia haga con nuestros problemas. En el segundo se hablaba sobre las necesidades económicas que tiene la ciencia para que se pueda hacer. Y aquí en la tercera hablamos sobre cómo la ciencia ha conseguido logros gracias a la financiación de gobiernos y privados. Entonces, vamos a tomar esas tres ideas para que integren una idea global. ¿Qué sería? La ciencia necesita de financiación para conseguir logros que satisfagan nuestras necesidades. ¿Ya? Entonces, vamos a ir por tres. Primero, la ciencia necesita financiación. ¿Ya? Lo primero. Vamos a cambiar el color. Para conseguir logros. Y vamos por otro color. Que satisfagan nuestras necesidades. Entonces, aquí, ¿qué nosotros vemos? ¿Dónde está la? Que lo que está en amarillito, ¿a qué párrafo pertenece? ¿En qué párrafo se hablaba de que la ciencia necesita financiación? El segundo. Bien, entonces esto es del párrafo 2. El para conseguir logros es del párrafo 3 y este es del párrafo 1. Y ahí nos dimos cuenta que la idea principal de todo el texto completo junta las tres ideas, o sea, junta las ideas de cada uno de sus párrafos y lo simplifica en uno solo. Entonces, por ejemplo, si a usted le cuesta identificar la idea principal de todo un texto, simplemente con una lectura, es bueno identificando la de cada texto, la de cada párrafo y así ir sacando la idea principal de todo el texto completo. Lo principal es que la idea más fundamental integre las ideas centrales de cada uno de los párrafos, ¿ya? Y obviamente no puede ser tan, ¿cómo se puede decir? Tan, ¿cómo se dice? Extensa, sino que tiene que ser concisa, porque si yo junto las tres ideas, me hace un texto más o menos larguito. Pero tengo que sintetizarla y conservar lo fundamental para poder crear la idea global. Bueno, hasta aquí llega lo teórico. ¿Se entendió más o menos? ¿Se comprendió? ¿Qué les pareció como esto de esta forma, o sea, no tan distinta, porque igual lo hemos visto, no es como algo nuevo, pero sí son diferente orden de pasos para poder generar la idea principal, si es que a usted le cuesta, o sea, si usted ya es bueno con la idea principal, porque yo he visto que hay algunos que cuando nos enfrentamos a preguntas de idea principal lo resuelven súper bien, pero a aquellos que les cuesta un poquito, ¿cómo lo ven? ¿Creen que les ayude o no les ayudará? O por lo menos hay algo pequeño que lo ven como útil. Leo sus opiniones o escucho sus opiniones, como le acomode. Ya, a ver, Simón y Valentina dicen que sí, bien, bueno, me alegro. Vamos a ver Ah, ¿no hay duda? Ay, qué bueno. Ah, ya, a ver, entonces, Simón, Valentina, me alegro. Vamos a ver a esperar a los demás que me vayan diciendo sus opiniones porque necesito saber si se entendió bien o no. Ya, a ver, Alexandra, Álvaro, Catalina. Y ahí,
Yo ya dije ya mi opinión acerca del método, y que casi como que ya lo hacía antes, solamente que no me daba cuenta que era este método, lo hacía por convicción propia, Ya, genial. pero se me hizo súper fácil por lo mismo. Ah, Y genial, lo mismo que Mariana. el Simón, no sé, siempre que me meto a sus clases no salgo sin ninguna duda. Y si Ay, las qué tengo, rico. obviamente las pregunto y me las responde y está bien. Ya, qué rico, qué bueno. Me alegro harto. A ver, Fabián, genial, me alegra que se haya entendido. Alexandra, sí, bien. Eso es bueno, que sigan practicando, ¿ya? Porque en la práctica hace que esto ya sea parte de ustedes. Y lo mismo que, por ejemplo, cuando ustedes estudian para una prueba, es bueno hacer como repetir el resumen y no un tema de memorización. Eso no es memorizar, sino que uno ya implementa esa habilidad y esa competencia dentro de lo que uno hace cada día. Así que eso es lo correcto para este tipo de prueba y la verdad para cualquier tipo de evaluación que tengan en su vida. ¿Ya? Bueno, ahora vamos con unos pequeños ejercicios para ver si entendimos bien lo que acabamos de aprender, ¿ya? Vamos a los ejercicios. Vamos a trabajar dos textos. En la guía que yo les mandé, les pasé 4 textos y tenían que identificar el tema y la idea principal de cada uno, ¿ya? No vamos a poner los 4 porque si no va a ser mucho. Pero vamos a trabajar 2 y al final de la guía yo les mandé un texto donde había que sacar la idea principal de cada uno de los párrafos. Lo mismo que hicimos con el texto de la ciencia, yo les mandé un texto que si no me equivoco habla sobre la antigua Grecia y Aquiles, pero visto como más crítico. ¿Ya? Entonces eso se los dejo como tarea opcional, como que ustedes la hagan en el momento que puedan para seguir reforzando. ¿Ya? Pero ahora vamos a trabajar con 2 textos. Este es el primero y aquí lo que tienen que identificar es el tema central, no la idea, solo el tema. Después nos vamos con la idea. Entonces, 2 minutos para leer este texto y para que elijan cuál alternativa puede ser. Y me la manden a través del chat. Ya, vamos 2 minutos. Voy a silenciar mi micrófono para no interrumpir la lectura. Ya veo que la mayoría ya terminó, así que todos se van por la A. Ya, miren, les voy a dar una pista para cuando se enfrenten a este tipo de preguntas, ¿ya? Que algo, o sea, súper básico, pero que ayuda demasiado. Cuando nosotros nos enfrentamos a una pregunta o a una alternativa que empiece con esto, que pertenecen a interrogativas, cada uno siempre va a tener una respuesta definitiva. Si empieza por el cómo, significa que trabaja con una descripción, ¿ya? Y que esa descripción va a tener características. Si trabaja en el cuáles, va a trabajar con una explicación, es decir, con elementos, ¿ya? Y si vemos con el qué, significa que va a trabajar con una definición. Definición. Ahí sí. ¿Ya? Que responda a la pregunta que es. En este caso, la mayoría de ustedes me dice que es la A, significa que ustedes me dicen que en este texto se trabaja con descripción y se trabajan con características o cualidades en base a cómo debe ser un manual. Está en lo correcto. ¿Ya? Esa es nuestra alternativa correcta.
la alternativa A, que fue la que todos dijeron. ¿Por qué? Porque aquí nos dicen, no nos dicen qué es un manual, así como cuántas reglas tiene que tener, cómo debe estar escrito, o sea, qué tipo de escritura tiene, no. Y además, algo súper fundamental que yo creo que la mayoría se dio cuenta, por algo me mandó la A, es que en una definición siempre, lo voy a poner acá, siempre, pero siempre, 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 es como algo obligatorio, la definición siempre tiene que tener el verbo es o el verbo son. Y en este texto, en ninguna parte sale ni el es ni el son, sino sale el manual es o los manuales son. No. Entonces, como eso no sale, no es una definición, sino que es una descripción de características que tiene que tener un manual. ¿Ya? Bueno, vamos a borrar esto para pasar a la siguiente alternativa. O sea, a la siguiente pregunta. Voy a demorar un poquito. En estos momentos extraño el borrador de pizarra porque lo borraría todo más rápido. Ay, no, qué lenta. Ahí sí. Ay, 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 ay. Ya, por mientras voy a ir a la otra, ¿ya? Entonces, como nosotros ya sabemos que el tema es cómo debe ser un buen manual, lo que yo les pregunto ahora es que me digan cuál de estas alternativas es la idea principal, es decir, que se conserve el tema, que en este caso lo tenemos en los tres, porque tenemos buen manual y buen manual. Entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué se dice del buen manual? Que deben contener todos los factores que inciden en la práctica de la disciplina, que tienen que esclarecer la forma de llegar a sus resultados sólidos mediante la atenta observación de fenómenos, o que no es solo un conjunto de normas, sino también una forma de optimizar la práctica de una disciplina. ¿Cuál será? Lo esencial que se dice, porque los tres se dicen de cierta forma dentro del texto, pero hay uno que es fundamental. ¿Cuál será? ¿Cuál será la idea principal de este texto? A ver, María me dice la C, ya vamos a marcar la C. Tiara igual me dice que es la C, ahí. Oh, estoy ciega. Cristóbal igual dice que es la C. Creo que ya tenemos una tendencia por la C. ¿Ya? Fabián igual. ¿Alguien más por la C? Bueno, ya tenemos una bastante tendencia en lo que es la C, ¿ya? Así que veamos. Vamos a analizar una por una y después vamos a ir viendo cuál es nuestra alternativa correcta. En la A se dice que un buen manual debe contener todos los factores que inciden en la práctica de una disciplina. Como nosotros sabemos que el tema es en base a una descripción, a unas cualidades, en la A no vemos eso. No vemos un tema de descripción, sino que simplemente un componente que debe tener. Entonces la borramos. ¿Ya? Además no es algo que sea como específico mejor dicho, fundamental dentro de lo que se dice en el texto. La B, un buen manual tiene que esclarecer la forma, ahí sí vemos un tema de características, de llegar a resultados sólidos mediante la atenta observación de fenómenos. No. Ahí vemos que obviamente sí puso una forma, pero no fue en base a una cualidad o una descripción, sino en base a un proceso o a un procedimiento que debe tener el buen manual. Así que tampoco. En cambio, la C, que fue la que ustedes me dijeron, el manual no es solo un conjunto de normas, características, sino también una forma de optimizar la práctica de una disciplina. Dos características dentro de una idea principal. Entonces, esa es nuestra alternativa correcta. La C. Hoy día van como avión. Perfecto, maravilloso. ¿Ya? Vamos al segundo texto, que en realidad es el texto 3, pero es el segundo que vamos a leer. Ya, bueno, lo mismo. 2 minutos para leer el texto y me mandan la que ustedes crean que pueda ser el tema, no la idea principal, el tema del texto. Ya, voy a silenciar el micrófono para que puedan leer tranquilos.
Ya, a ver, vayan mandándome sus alternativas. Ya Cristóbal me mandó la B, Álvaro igual, Alexandra igual, ya tenemos 3 votos. Tú, ya. Ya, la B de bueno, bonito y barato. Ojalá todo fuera así la B. Ya, entonces, bueno, vamos a ver. Es impresionante, es apasionante comprobar cómo Edipo Rey relata en versión literaria, que es lo mismo que narran los filósofos estoicos, ¿ya? En forma de sistema racional, la enorme dificultad de explicar las acciones humanas desde dos perspectivas. ¿Cuáles son esas dos ¿Cuáles son esas dos perspectivas? El somos libres y el que la libertad es una ilusión. Los que creen en el destino y los que creen que el destino no existe. ¿Ya? Es lo que se ha dado a llamar la aporía determinismo-libertad, que ocurre en la historia hasta nuestros días. Es que esto no significa que esto no es algo nuevo, sino que se trabaja desde la época que se escribió Edipo Rey. Ahí Edipo Rey se escribió hace muchos años. Vuelve a la luz en cada época, contando distintas versiones de la tragedia de Edipo, y cada una de ellas muestra su rostro de callejón sin salida. ¿Ya? Entonces, a ver, vemos que esto no es algo nuevo, sino que está hasta nuestros días y que se ve en cada época. Eso es como lo fundamental dentro del texto. ¿Ya? Edipo Rey y lo estoico, no es lo fundamental dentro de ahí, porque incluso vemos que el tema, que en este caso es la B, alternativa correcta, vemos que se repite de diferentes formas. Dos perspectivas, lo mismo. Somos libres y libertad es una ilusión, lo mismo. Aporía, determinismo, libertad, lo mismo. Ven que el tema se repite en 3 veces, 2 de distintas formas y 1 en forma de repetición. Y la filosofía de Edipo Rey, no se habla sobre Edipo Rey porque incluso dice que hasta nuestros días pasa. No es simplemente lo que se trabaja en el libro, sino que también en la misma realidad, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, que nosotros sabemos que el tema es la aporía determinismo-libertad, tenemos que ver qué se dice de la aporía determinismo-libertad. Y ahora vamos a sacar la alternativa que expresa la idea principal. ¿Cuál creen ustedes que podrá ser? ¿La tragedia de Edipo Rey representa el pensamiento racionalista de los filósofos estoicos? ¿La aporía de determinismo y libertad presente en Edipo Rey se manifiesta hasta el día de hoy? ¿O la defensa racional de la libertad en Edipo Rey se hace patente hasta nuestros días? ¿Cuál será la alternativa correcta? A ver, ahí Cristóbal me dice que es la B según él, ¿ya? Vamos a anotarla acá. Y haré lo mismo. Y Mariana igual, la B. En este caso, o sea, es más sencillo porque vemos que el tema es distinto. Aquí se habla sobre el tema de la tragedia de Edipo. Aquí el tema es la aporía de determinismo y libertad. Y aquí es la defensa racional de la libertad. Entonces la A, la primera, es la que no calza, porque no tiene nada que ver con el tema. Aquí donde vemos, ¿cómo se puede decir esto? Como la disputa entre las alternativas, entre la B y la C, porque obviamente el tema, dentro de una misma parada, se podría decir que son similares, ¿ya? Pero vemos que aquí dice, en Edipo Rey se hace patente hasta nuestros días. Pero como aquí está exactamente el mismo tema, sabemos que es la B. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que, por ejemplo, si en vez de aporía, determinismo y libertad hubieran puesto, no sé, pues, el somos libres y libertad es una ilusión, o las dos perspectivas, hubiera sido un poquito más difícil. Pero siempre que el tema sale textual en una alternativa, sí o sí tiene que ser esa. ¿Ya? Pero igual siempre es bueno analizarla para estar como seguros. Pero en este caso era así, la alternativa B.